Muy buenos días a todos. Antes que nada, mis disculpas porque ayer me hubiera gustado estar en la apertura, en la celebración acompañando a Corape. Quería felicitar, de algún modo siempre es bueno conmemorar porque es una forma de poner en valor el trabajo y proyectar hacia futuro nuevos retos y estrategias de comunicación y desarrollo alternativo. Así que mi agradecimiento, mi enhorabuena en nombre de Ciespal y también, como no, agradecer a Flaxo por acoger este evento y esta posibilidad de dialogar. Me van a disculpar que tome la palabra y, antes que nada, exprese mi exposición en términos de una voz hortera. No sé si utilizan habitualmente esta palabra de hortera, ¿no? Es muy habitual en España cuando algo es despectivo, cursi, despreciable, ese calificativo que tiene una historia. Y quiero explicar la historia en atención a Marita y a lo que representa esa historia de más de 20 años de trabajo en campo, ¿no? El hortera era básicamente, a principios del siglo XX, mediados, el pequeño aprendiz de comercio que tenía uniforme y que, un uniforme no precisamente muy elegante, moderno, como correspondía a las clases pudientes, a las clases acomodadas, y por extensión, aquello que era inadecuado a la norma dominante se denominó con el tiempo hortera. Pero en realidad es un aprendiz, y yo voy a hablar como hortera en el sentido subalterno, como aprendiz, es decir, como un académico que en España conoce en los años 80 vía las experiencias de medios comunitarios de América Latina, fundamentalmente de Centroamérica, que llega a un populoso barrio de Vallecas, donde se construye algunas experiencias por un amigo jesuita, el ECOE, que es el Equipo de Comunicación Educativa, para poner en valor de las grandes experiencias que se recibió en España, justamente la dilatada trayectoria de comunicación y educación popular que América Latina venía atesorando desde los 70 con formas creativas de construcción. Por tanto, permitan que mi intervención, por respeto a Marita, a quien admiro y que es un placer tener la posibilidad de compartir diálogo en esta mesa, ejercer esa práctica freiriana de la escucha activa, de lo que uno desde la academia y desde la investigación en comunicación y desarrollo ha aprendido de esas prácticas, de ese pensamiento creativo de la comunicación participativa, de la comunicación comunitaria en América Latina, y que sigue dando buenos frutos. Recientemente estábamos en Medellín en una experiencia muy interesante en la que colaboran los poderes locales, los poderes públicos, por supuesto los medios comunitarios y los medios de servicio público del gobierno y del departamento local, para articular políticas de comunicación a nivel de proximidad, de gobierno autónomo descentralizado, en una lógica de diálogo de saberes que vamos a desarrollar precisamente unas prácticas de los colegas de la Universidad de Medellín, trabajando con experiencias como el colectivo Pasolini, como Ciudad Comuna, experiencias muy creativas. Siempre me han interesado especialmente las experiencias de medios comunitarios en Colombia, creo que muy interesantes y que van en esa misma trayectoria que quisiera señalar. Y voy a apuntar algunas ideas de lo que considero el aporte o la mirada latinoamericana original, como en ningún otro continente, como en ningún otro ámbito geopolítico, en términos de prácticas y de pensamiento de la experiencia de los medios comunitarios. Una fundamental y que creo que es muy actual y conveniente es justamente la lógica que ahora tanto se debate de la economía de los bienes comunes, ¿no? Y que es un valor a replantear, como señalaré en mi intervención al final, plantearé una suerte de agenda a partir de esa experiencia histórica, práctica, en ese diálogo de saberes para poder proyectar, por ejemplo, nuevas políticas de comunicación y, por supuesto, estrategias de articulación entre el Estado y la sociedad civil, entre los medios comunitarios y los poderes públicos responsables en materia de comunicación. Creo que una de las lecciones fundamentales es que justamente los medios comunitarios hace mucho tiempo que están practicando esa filosofía de la economía de los bienes comunes a partir de, por ejemplo, en Corape, la cooperación local, la cooperación a nivel intranacional y, por supuesto, interregional. Yo siempre resalto que América Latina es uno de los espacios que más articulación política, que mayor articulación institucional ha tenido a nivel regional.
Por necesidad, que es una virtud, la virtud de los comunes, la necesidad de articular redes para poder sustentar, sobrevivir y articular contenidos y propuestas en capacitación, si hablamos de FELAFAS, en investigación, en desarrollos, como es ALER, con multitud de plataformas y estructuras sólidas, consistentes, que han resistido a muchos avatares, a décadas perdidas y a circunstancias nada favorables para la sobrevivencia de redes y de justamente estos círculos virtuosos de lo procomún. En esa línea hay una cultura de la participación. No es comprensible, por ejemplo, el informe McBride sin la experiencia práctica, empírica, concreta que tuvo los medios participativos, los medios comunitarios en la región. Sin esa experiencia empírica, probablemente muchas de las definiciones del derecho a la comunicación que quedó recogido en el informe McBride en los debates de los 70 no hubieran quedado plasmados. Y esa experiencia de participación en la teoría y la práctica, porque ha habido un giro conservador en la academia, que quisiera destacar, en espacios como Ayeri, en el que las secciones de comunicación participativa explican desde Estados Unidos o desde Europa qué es la comunicación participativa que se ha teorizado, practicado y desarrollado aquí en América Latina. Pero ese giro conservador de la Ayeri y otras estructuras académicas, es decir, la década perdida del 80 también para la academia se afecta, no solo en la región, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos. El conservadurismo creciente ha llevado, por ejemplo, a ignorar esas prácticas de participación y la teoría sobre la comunicación participativa que surge, se desarrolla, se despliega fundamentalmente en América Latina, en esa mirada latinoamericana desde el sur, que desarrolla eso que Denis Nachmanovic denomina el lenguaje de los vínculos. Yo creo que una de las experiencias de los medios comunitarios es aprender a vincularse, a tejer redes, y ese elemento no es tan fácil. Ahora que hablamos mucho de complejidad, de sistemas y ecologías de vida, de ecologías de saberes, el lenguaje de los vínculos no es fácil de practicar y ejercer, es difícil. La cooperación es compleja, establecer el diálogo no es una tarea sencilla. Y ese lenguaje de los vínculos se han desarrollado en múltiples facetas, de manera muy original, con experiencias y buenas prácticas singulares, en el caso de la región, de las que seguimos aprendiendo. Yo cada vez que viajo a Colombia o Brasil descubro nuevas prácticas, nuevas formas de vincularse, de tejer redes, de establecer alianzas sorprendentes. Sin duda, creo que es uno de los principales aportes. Igual me gustaría reseñar una tesis que sostiene Luis Tapia, que me parece muy interesante, a propósito de la diversidad. También hablamos hoy mucho de la diversidad y yo creo que desde siempre los medios comunitarios han cultivado, trabajado, jugado con la creatividad de esa diversidad, o si quieren, en los términos de Luis Tapia, de lo abigarrado, ¿no? Que no es otra cosa que plantearse cómo conocer, qué se puede conocer, en qué condiciones se da la dominación, de qué manera se puede desarrollar formas de empoderamiento, emancipación y desarrollo, a partir de lo que el filósofo Bolívar Echeverría denomina etos barroco, y que es una de las características de América Latina, creo, a mi modo de ver, de eso que podríamos llamar en la diversidad lo abigarrado, un límite de la experiencia de la complejidad donde se dan formas de universalidad y se comparte desde perspectivas heterogéneas, complejas, ricas, las formas de construcción en común. Es una forma de diversidad, por supuesto, antagonista. Si hablamos, por ejemplo, de los saberes ancestrales, las comunidades originarias, de confrontación, que creo que hay que seguir poniendo en valor, porque hay ciertos discursos, por ejemplo, la UNESCO, que cuando hablan de diversidad parecía una suerte melting pot, es decir, volver a las formas de reconocimiento, que hay diferentes sensibilidades, pero nada cambia. Y no se trata de eso, se trata de poner en valor toda la tensión acumulada en los procesos de diversidad, es decir, poner en valor de algún modo esa complejidad constitutiva de las experiencias de los medios comunitarios. Señalaría también un aporte que a mí me parece interesante, que es el cultivo de eso que en Europa o en Canadá llaman medios de proximidad, y que a mí me parece que es uno de los elementos importantes. Recientemente estábamos iniciando un debate, esperemos que se logre una ley y una política integral de comunicación, aunque es difícil el contexto político. En Colombia nos pidieron algunos expertos evaluar el proceso, pero uno de los aciertos es justamente empezar la política desde abajo, no al revés. Es el caso, en cierto modo, de Ecuador, ¿no? Se ha hecho una ley muy avanzada, pero no se ha construido quizá desde abajo, se ha construido como modelo clásico de regulación del Estado.
En Colombia hay una rica viveza de medios comunitarios y uno de los aciertos de la Dirección de Políticas de Comunicación del Ministerio de Cultura es trabajar con los medios comunitarios desde abajo en territorio. Y creo que justamente los medios comunitarios tienen esa lógica de la religancia que dice Arturo Escobar, de esa lógica de trabajar ecologías complejas, ricas, potentes en territorio y aprender de la memoria de los pueblos que están vinculados también a un paisaje, no solo a un paisanaje, sino a una naturaleza, a un entorno, a un ecosistema en el que se construye justamente las experiencias de medios comunitarios. Volver a los lugares y construir política pública, política de comunicación desde lo local, creo que es uno de los aportes ricos. Hago aquí un paréntesis, claro, tampoco caigamos en el error de pensar que los medios comunitarios solo y exclusivamente y únicamente deben ser de ámbito local. Igual que algunos criticamos ese concepto de comunicación y desarrollo como investigación aplicada es lo local, creo que sería un error pensar en lo comunitario solo y exclusivamente como una cuestión local, lo cual limita, reduce, margina, sitúa en la marginalidad y periferia, y yo creo que, como señalaré después en la relación de los medios comunitarios con el Estado, habría que replantear en la agenda un enfoque mucho más rico y abierto e incluso en esa lógica de la cooperación supranacional, como se han dado algunas experiencias en América Latina, de los medios comunitarios. En definitiva, estamos hablando de participación, de heterotopías, de dialogía activa, de autonomía y autogestión, de empoderamiento y de desarrollo de algunos elementos que hoy están en la agenda pública y de la que debemos aprender. Cómo hacer una política de comunicación, cómo construir dominio público y procomún a partir de la articulación de los tejidos, de las redes, de la capacidad de desarrollo de esos ecosistemas complejos que en América Latina han logrado los medios comunitarios. Tenemos por delante muchos retos, ¿no? Y yo, justamente, para no robar intervención de Marita y mi compañero de mesa, quisiera señalar algunos de ellos, que yo creo que son importantes a partir de esa historia y de esa memoria, ¿no? Una de ellas la citaba antes, que tiene que ver con los medios comunitarios vinculados al movimiento indígena, que yo creo que ha sido una gran transformación histórica en la región, de la que debemos aprender muchísimo, no solo los saberes ancestrales y de las prácticas y rituales, porque ahí está emergiendo, como señalan algunos colegas, nuevas subjetividades, nuevas sensibilidades, nuevas formas de expresar y pensar la comunicación. Se ha escrito mucho sobre la experiencia mapuche en Chile, se ha escrito mucho sobre la experiencia en Bolivia de las radios comunitarias y lo que ha influido en una nueva constitución, en un nuevo constitucionalismo. Yo quisiera recuperar como reto que esa capacidad de creatividad y de innovación de los medios comunitarios en América Latina se debería traducir ahora a la nueva fase, con esa nueva sensibilidad, con esos nuevos actores políticos en la región, de nueva normatividad en comunicación, de nuevas políticas de comunicación. Quizás siempre va a haber una tensión permanente, como reconoce García Linera, entre lo que serían las políticas de Estado universalistas, monocéntricas, verticales o paternalistas normalmente, frente a esa viveza de los medios comunitarios y la sociedad civil, la autonomía, la diversidad, la complejidad, el abigarramiento del que habla Luis Tapia, la complejidad de ecologías de vida, de ecosistemas, de formas de ver el mundo. Esa tensión va a ser permanente. La cuestión es si domina y prevalece la lógica del Estado paternalista o monológico, o se va imponiendo la porosidad de esta sociedad civil, de estos medios comunitarios, para que las políticas del Estado también empiecen a ser innovadoras, como ha sucedido con el constitucionalismo, en este caso en política pública. Esas tensiones creo que son productivas, pero deben ser productivas para cambiar el punto de vista, procesos de regulación, de asignación de frecuencias, como estamos debatiendo y viendo en el caso de Ecuador, que deben ser reformuladas, renovadas, planteando otras formas de autonomía, de concepto de servicio público, a partir de esa idea de lo procomún, de los bienes comunes, de la virtud de la que hacía gala en la cooperación, articulación, tejidos de redes, empoderamiento que han logrado históricamente los medios comunitarios en la región. Podemos reconocer que es el mejor momento histórico desde el punto de vista de marcos normativos, pero todavía hay que cambiar en esa tensión entre Estado y sociedad civil, medios comunitarios específicamente, los modelos de regulación, de gestión de los servicios públicos, de articulación de plataformas entre medios estatales y medios comunitarios. Yo siempre señalo que
el reto que tenemos ahora, por ejemplo, la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador, es que si no se logra una articulación entre medios públicos y medios comunitarios, no es sostenible ni los medios públicos y difícilmente van a poder crecer y desarrollarse, que es el espíritu de la ley, los medios comunitarios. Y no hablo solo de asignación de frecuencia, producción de contenidos, economía social de la comunicación, modelos de gestión institucional innovadores, como ha sido innovador el constitucionalismo a partir de las luchas de los pueblos y nacionalidades indígenas en la región, ¿no? Necesitamos también nuevas narrativas, porque efectivamente en los 70 se construyó como una suerte de contrahegemonía y contrainformación la memoria y la necesidad de hacer valer la voz. Pero hoy los usuarios de los medios de comunicación, y no solo los más jóvenes, cuentan, hacen, se relacionan con los medios de manera distinta. Y esto nos obliga a otras narrativas. Experimentando con su momento hizo los primeros medios comunitarios, otras formas de decir y de hacer comunicación, especialmente de decir, de contar, ¿eh? Aprender a contar con nuevas herramientas y con nuevos dispositivos en esto que se da en llamar la convergencia digital. Creo que es un reto para todos y que nos debe llevar a repensar el modo en el que nuestras prácticas de comunicación se deben desarrollar. Algunas no consideradas importantes y que, a mi modo de ver, están muy a la vanguardia de lo que es la característica dialógica, hipertextual, hipermedia, transmedia, como se señala en las nuevas culturas digitales. Creo que las experiencias que ya han atesorado, volcadas en estas nuevas plataformas, pueden dar numerosas posibilidades. Y señalo, por último, tres retos que en la memoria debe actualizar los medios en América Latina, desde esa virtualidad de méritos y características que resumiría en lo que algunos denominamos la política de la esperanza en comunicación, que es esa visión expresiva, participativa y transformadora de la comunicación, esa visión política o politizada de la información y la comunicación, y, por supuesto, el enfoque ecológico de la información como un dispositivo, de los medios comunitarios como un dispositivo de autoorganización y de cambio social. En ese escenario creo que hay tres retos. Uno que es evidente y que en CIESPAL convocaremos, si hay acuerdo entre todas las entidades y organizaciones de medios comunitarios, una reunión o una cumbre regional para discutir la economía social de la comunicación. Yo soy de la idea de que hay que ir a nuevos modelos más complejos y esto implicaría que los servicios públicos no pueden ir por su cuenta, si los medios comunitarios se pueden hacer alianzas y plataformas en común, a escala no solo local y nacional, sino a escala supranacional, es necesario. Estamos en julio convocando a un foro latinoamericano de televisiones públicas para articular redes, tejer redes y plataformas, e igualmente tiene que haber entre lo público y lo comunitario una mayor tensión, diálogo y convergencia en plataformas comunes para la propia producción de contenidos, para acometer los retos de la televisión digital terrestre, para acometer los retos de las nuevas plataformas de convergencia digital, en la que se debería poner en valor eso que se ha hecho históricamente en los medios comunitarios en América Latina: tejer redes, alianzas, articulación, cooperación, convergencia y ese lenguaje de la transversalidad. La segunda cuestión es la tarea de las nuevas políticas de comunicación. Yo vengo reivindicando que, igual que en los 90 se discutió con el movimiento zapatista la necesidad de la autonomía indígena, es decir, otro modo de regulación diferencial, en las políticas de comunicación debería haber regulación diferencial, diferenciada, y no estoy hablando solo de discriminación positiva para los medios comunitarios. En los sistemas de concesión, planeación, desarrollo y articulación de recursos del Estado para tejer justamente lo procomún. El dominio público se construye en ese abigarramiento de los actores de la sociedad civil, de los medios comunitarios. No se construye desde el Estado por decreto, se construye en la viveza, complejidad, conflicto, antagonismo, diversidad de los actores que están en territorio, en el campo, trabajando, luchando, construyendo, articulando. Y eso exigiría otra política. Y en ese sentido, retomando esa tradición de politicidad de los medios comunitarios, deberemos pensar nuevas institucionalidades y nuevos sistemas de regulación. La política, las redes críticas de política pública, como están planteando los actores, debe construirse desde abajo, y se puede hacer desde abajo innovación en la regulación y el desarrollo con el Estado, interlocutando o planteando una interpelación a los responsables públicos del Estado.
Por último, el tema de la revolución tecnológica. Yo siempre que he tenido diálogo y hemos tenido bastante debates con medios comunitarios, siempre se insiste en el reto de los jóvenes, las nuevas plataformas, Internet, pero yo veo muchas experiencias que se demuestra que esos procesos de apropiación empoderan aún más a los medios comunitarios. Le vuelvo a poner el ejemplo de Medellín, de Ciudad Comuna. Es un trabajo con jóvenes, con territorio, con TICs, por supuesto con lenguaje y narrativas audiovisuales tradicionales, con los medios convencionales clásicos, pero están trabajando también con TICs, mapeos urbanos, desarrollo de las identidades juveniles, lucha por el derecho a la ciudad, en un espacio conflictivo, con una historia compleja como la ciudad de Medellín. Es decir, se puede abordar la revolución tecnológica mirando atrás en la memoria, recuperando prácticas y perdiendo el miedo a las nuevas tecnologías, trabajando con jóvenes y aprendiendo. Y aquí se calla el hortera, ¿no? Porque, como dije, me gustaría más escucharle y seguir aprendiendo como hortera del magisterio de Marita y otros colegas, pero esta es una de las lecciones, cambiar la lógica generacional, igual que hay que cambiar la lógica del Estado con la sociedad civil, para una interlocución diferente y una política de comunicación diferente. También los que trabajamos en medios de comunicación y desarrollo tenemos que cambiar la relación intergeneracional, empezar a escuchar activamente a los jóvenes qué hacen con las tecnologías para hacer otros nuevos medios comunitarios desde la historia, las prácticas y las luchas que históricamente se han venido desarrollando. Así que se calla la hortera y cedo la palabra.